Buenos días amigos y familia en Latinoamérica y en cualquier otra parte del mundo donde me puedan escuchar en el idioma español. Esta mañana continuamos en nuestros devocionales en el libro de Tito. Y lo que vamos a hacer es que vamos a dividir el capítulo en varias secciones y hoy vamos a enfocarnos acerca de las características que el apóstol Pablo quería que Tito enseñara a los ancianos. No a los ancianos que tenían liderazgo entre las congregaciones, sino a los ancianos en Creta, a los creyentes en Creta que tenían una avanzada edad. Entonces, la palabra de Dios dice en Tito capítulo 2, verso 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe y en la paciencia. Habiendo descrito a los cretenses tradicionales en el capítulo 1 como mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, con la ayuda de Epimenides, y a sus falsos maestros como rebeldes y habladores de vanidades, ahora en el capítulo 2, Pablo le pide a Tito que él se enfoque en enseñar a los creyentes en Creta ciertas características que son todo lo opuesto de lo que un cretense tradicional es. Para ponerlo en términos que podamos entender, es como si el apóstol escribiera una carta a la iglesia en América y dijera: miren a la cultura fuera de la iglesia. Están entregados al pecado sexual, están entregados a la idolatría, están entregados al sacrificio de niños, lo cual llaman aborto. Ustedes sean diferentes, ustedes entréguense al matrimonio puro, ustedes entréguense a la adoración de Dios y ustedes entréguense a cuidar y a proteger a sus hijos. El apóstol se enfoca en 5 tipos de personas. Se enfoca en los ancianos, en las ancianas, en las mujeres jóvenes, en los hombres jóvenes y en los siervos. Pablo le dice a Tito que la razón por la que los creyentes pueden obtener estas características de las cuales estamos a punto de hablar es precisamente porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a que renunciemos la impiedad y a los deseos mundanos de esta era. En 1,000,000 de ocasiones me dije a mí mismo: no quiero ir a la iglesia porque no quiero jugar con Dios y yo sé que no estoy listo para cambiar mi vida. Pero cuando la gracia de Dios apareció, yo me di cuenta que nunca estaría listo para cambiar mi vida y que todo lo que necesitaba era venir a Cristo con la montaña de pecados que traía en mi espalda, porque no soy yo el que tiene la habilidad de limpiarse a sí mismo, sino la gracia de Dios trabajando en mí es la que me ayuda a parecerme a Cristo un poquito más cada día. Esto no significa que cuando vine a Cristo dejé de pecar o que he dejado de pecar ahora mismo. Lo que sí significa es que ahora, aguardando la esperanza de la vida eterna y la manifestación de Cristo, vivo una vida en una guerra interminable en contra del pecado, misma guerra en la que la gracia de Dios me sostiene. Hoy quiero que meditemos acerca de las características que la palabra de Dios pide a Tito sean enseñadas a los ancianos. Y tenemos que pensar que de la misma manera que la edad no es sinónimo de madurez, especialmente en los hombres, los años que una persona tenga en el Evangelio no son sinónimo de madurez espiritual. Yo personalmente conozco a personas que han sido creyentes por muchos años y pareciera ser que todavía están estancados en áreas básicas como el trato a sus esposas y a su familia. Entonces quiero que hoy meditemos acerca de estas características que el apóstol Pablo pide que se le enseñen a los ancianos de Creta. La primera característica que Pablo menciona es la de ser sobrios. Esto se refiere a ser autocontrolado, una persona de mente clara, de mente moderada, especialmente en términos de evitar el exceso o la indulgencia en cualquier área de la vida. Esa palabra autocontrol es algo que nos hace bien a todos los cristianos. Debemos ser personas que tienen los pensamientos, las emociones, las pasiones y la vida espiritual bajo control. No podemos dejar que nuestros pensamientos o emociones o pasiones nos controlen. Seamos sinceros, como hombres a veces actuamos por impulso, a veces hacemos o decimos cosas que hieren a otros porque nos dejamos dominar por nuestras emociones o nuestros pensamientos, pero Dios no quiere que nos comportemos de esta manera. Recordemos que estas características tenemos que ponerlas en práctica con las personas alrededor de nosotros
especialmente en nuestros hogares, especialmente con nuestras esposas y con nuestros hijos. También tenemos que entender que debemos ser sobrios, autocontrolados en cuanto a nuestras pasiones. Los hombres cristianos no podemos permitir que nuestros bajos instintos nos dominen al tal punto de que desnudemos a cada mujer que veamos o que nos prestemos al adulterio y a la fornicación cuando se nos preste la oportunidad. Y seamos sinceros, esa tentación es algo que la mayoría de los hombres cristianos enfrentan, pero nosotros ya no podemos ser el tipo de personas que éramos antes de conocer la gracia de Dios. Tenemos que ser sobrios, autocontrolados, personas que se dominan a sí mismos por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Lo segundo que vemos aquí es que los creyentes, los ancianos, deben ser serios. Esta cualidad se refiere a ser digno de respeto y honor, llevando una actitud de seriedad que refleja madurez y sabiduría. Eso no significa que el anciano debe ser una persona que nunca se ría o que nunca haga una broma, sino más bien una persona que sea honorable, que refleje la madurez espiritual y sabiduría, incluso cuando bromea, incluso cuando se ríe, sin vulgaridad, demostrando la gracia de Dios en su manera de vivir. Lo siguiente es que el anciano debe ser prudente, y eso significa ser sensato, demostrar buen juicio, especialmente cuando se trata de decisiones morales o éticas. Esto puede ser tan sencillo como pensar antes de hablar, evitar reacciones impulsivas, administrar el dinero sabiamente, no tomar decisiones financieras a la ligera, o buscar sabiduría bíblica antes de tomar cualquier tipo de decisión. El anciano también debe ser sano en la fe. Eso significa que debe estar firme y saludable en la fe, sin corrupción ni defecto, teniendo una confianza fuerte, correcta e inquebrantable en Dios. Una persona que tenga una relación diaria con Dios por medio de la oración y de su palabra, esta es una persona que es sana y saludable en la fe, una persona que está orando y leyendo la Biblia diariamente. También una persona que rechace las enseñanzas falsas, que confíe en Dios durante las pruebas, que sea movido por el Espíritu de Dios a compartir el Evangelio con otro, entre otras cosas. También el anciano debe ser sano en el amor. Esto se refiere a tener un amor puro, saludable, que sea coherente con las enseñanzas cristianas, amando a los demás de manera sincera y desinteresada. En el capítulo 1, recordemos, el apóstol Pablo ya explicó que un anciano debe sobresalir en su hogar. Esto es que él debe amar a su única esposa y debe criar hijos que reflejen la gracia de Dios. Bueno, para esto es necesario ser sano en el amor, tener amor puro y saludable, un amor que no es deshonesto para con su familia. Muchas veces los hombres, especialmente en algunas áreas de Latinoamérica, tenemos el problema de no poder expresar un amor puro y sincero. La música y el entretenimiento nos han enseñado que es correcto tener más de una mujer, mirar de menos a nuestra esposa, o creernos superior a ella. Esas no son características de un amor saludable, sino más bien todo lo contrario. ¿Usted quiere ver cómo se mira un amor saludable dentro de su casa? Mire a la persona de Jesucristo. Cristo dio su vida por su iglesia, y la iglesia de Cristo es la esposa de Cristo. Entonces, los esposos, en demostrar amor para con sus esposas, deberían estar dispuestos a dar su vida por ellas. Y lo último que miramos aquí es que los ancianos deben ser sanos en la paciencia. Esto es, sanos en la perseverancia. Esto implica ser constante y perseverante, especialmente frente a las pruebas o dificultades de la vida, sin perder la esperanza ni la fe, sin perder la confianza en el Señor Jesucristo. Entonces, lo que tenemos que hacer como creyentes jóvenes y también como creyentes ancianos o mayores que me escuchen, es mirar a estas características y preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo puedo hacer para parecerme más a este anciano bíblico? ¿Cómo puedo hacer para parecerme más a una persona que es autocontrolada, que tiene paciencia, que es sana en la doctrina, que es sano en el amor, en la paciencia? Y la respuesta que deberíamos darnos a nosotros mismos es: la manera en la que yo puedo ser un creyente bíblico es confiando en la persona de Jesucristo y en su trabajo terminado en la cruz, porque es la gracia de Dios lo que nos habilita para poder ser el tipo de personas que el Señor quiere que seamos. De hecho, en el versículo 11 podemos leer que dice que la gracia de Dios
se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo es: ustedes pueden hacer todas estas cosas que les estoy pidiendo porque la gracia de Dios se manifestó en la persona de Jesucristo. Por tu propia cuenta no podés cambiar. Por tu propia cuenta no podés ser el hombre que ama a su esposa, que es prudente, que es autocontrolado. Por tu propia cuenta, nada de eso es posible. Pero cuando la gracia de Dios aparece en la vida de una persona, todas estas cosas son posibles. Incluso podemos ser perseverantes en momentos de dificultad, porque es en un momento de dificultad donde el apóstol Pablo escribe que él puede hacer todas las cosas en Cristo, quien le fortalece. Entonces, incluso la perseverancia y la paciencia que necesitamos en momentos difíciles se nos es dada por gracia. Quiero terminar aquí con dos cosas de este pequeño pasaje que leímos, y es, número uno, que el autocontrol y la sabiduría son esenciales en la vida del creyente. Pablo enfatiza que los ancianos deben ser sobrios, serios, prudentes. Estas cualidades reflejan un control de las emociones, pensamientos y deseos, algo que no solo es crucial para los hombres mayores, sino para todos los creyentes. Esto nos recuerda que debemos ser personas que piensan antes de actuar, que busquen siempre la sabiduría bíblica y que mantengan sus pasiones bajo control. Este tipo de carácter es vital para reflejar una vida transformada por la gracia de Dios. Y lo último, lo segundo, es que la firmeza en la fe y el amor refleja una madurez espiritual auténtica. Ser sano en la fe significa tener una relación constante con Dios a través de la oración y la lectura de la palabra. También implica rechazar las enseñanzas falsas y mantener la confianza en Dios durante las pruebas. Además, la salud en el amor se muestra en un amor puro y desinteresado hacia los demás, especialmente en la familia. Esa madurez espiritual debe ser evidente en los creyentes, quienes modelan la perseverancia y el amor de Cristo para las nuevas generaciones. Hermano, como siempre, espero que este devocional haya sido de bendición, y si fue de bendición y si usted cree que otra persona necesita escuchar este mensaje, por favor compártalo, y si hay algo que le llamó la atención del devocional, por favor comente qué es lo que es. Quiero escuchar lo que ustedes piensan acerca de él. De nuevo, muchas gracias por escuchar, y que la paz y la gracia del Señor sean con todos ustedes.